tenemos un momentico, doña Consuelo, que Pedro tenía algo que... Pedro, No, Pedro, vamos con la llamada, que ya está el invitado en línea. ya está Rafael Paz, señores, está en el teléfono, en la línea telefónica. Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, mi querida doña Consuelo. ¿Cómo se siente? Qué placer poder saludarla. También a mi querido amigo Ángel. Ángela Costa, Pedro Jiménez, Khalil Michel, Aníbal Herrera y por supuesto Consuelo Despradel. Al querido Pedro Aníbal y a Khalil, todos queridos amigos, muy apreciadas y respetadas. Siempre. Bueno, Rafael, tú comprenderás que tú eres protagonista de hoy de la rueda de prensa más importante que se ha hecho en el día de hoy, que es la respuesta que dio el equipo técnico a el discurso, lo planteado en el discurso del presidente de la República. Pero llama la atención que ustedes, equipo técnico, y lo que explicaron fue, como decía Pedro Jiménez, técnicamente con datos, lo que fue el gobierno del presidente Danilo Medina, y no se refirieron en absoluto, pregunta Carlos Michel cuando hizo su intervención, a la parte que el presidente Luis Abinader pues habló de la corrupción, de esto y de lo otro. Eso fue todo diseñado así expresamente. Bueno, yo creo que hoy el equipo técnico de el presidente Danilo Medina, en digamos representación de digamos la gestión 2012-2020, presentó un conjunto de informaciones certeras de conformidad con las cifras oficiales y los propios argumentos del Ministerio de Hacienda actual sobre la gestión de la economía dominicana, que fue uno de los aspectos más relevantes señalados en el discurso del presidente de la República, Luis Abinader. Y la razón por la cual este equipo técnico, del cual me honro en formar parte, se concentró en este aspecto es porque nos encontramos en uno de los momentos determinantes a nivel económico en la República Dominicana. Estamos atravesando una pandemia global que ha impactado de manera severa la economía global, pero también la economía dominicana, y es la causa fundamental de las situaciones que estamos atravesando en la actualidad. Y de manera sorpresiva, ante un hecho que creo que es el más relevante aquí, antes que cualquier acusación en particular, y es que la población dominicana reaccionó ante un acto de poca transparencia, ante una sorpresa, ante un hecho, digamos, surrepticio, y cuando digo surrepticio me refiero a un hecho que dejó pasmado a las mayorías nacionales, de que en el presupuesto nacional se incorporaron 10 impuestos y la población se enteró de esto luego de la reacción de organismos y sectores de la sociedad, sin que esto fuera explicado de manera apropiada, sin que se expresaran las razones que llevaban al gobierno a presentar esto por demás a través de un instrumento no apropiado, que es el presupuesto nacional. Una pequeña reforma fiscal que debió ir de conformidad con la ley orgánica de presupuesto en un instrumento separado, fue, digamos, incorporado en el presupuesto nacional. Y esto provocó la reacción de sectores sociales fundamentales, no solo empresariales, sino de ciudadanos, consumidores, clase media, sectores populares. Y rápidamente debió reincorporarse el gobierno, rectificar esto, pero lo hace sobre la base de un conjunto de alegatos que no son certeros, y hoy se produjo esta rueda de prensa con un objetivo fundamentalmente constructivo, que es señalar y indicar algunas rectificaciones sobre los argumentos expresados por el equipo que preparó estas cifras para el presidente de la República. Adelante. Sí, en el caso de la exposición, cuando ustedes manifiestan
que la proyección de empréstito que define la presente administración, Rafael, podría superar en 2 años los 8 años de Danilo. ¿Podrías tú entrar en detalles? Bueno, el presupuesto, como está configurado, incluye un conjunto, una gran cantidad de financiamientos, pero no es solo esto, sino que de una manera bastante particular, este presupuesto incluye una proyección de aumento de los ingresos del Estado. Óigase bien, una proyección de aumento de los ingresos de un 15%. No existe precedente de un crecimiento de los ingresos, ni siquiera en los años de mayor crecimiento económico. Claro, claro. De un crecimiento tan abrupto de los ingresos del Estado. Entonces, ni siquiera se ha explicado cuál es el monto o se ha explicado en detalle cuáles son los activos públicos que se señala que en el marco del presupuesto de este año serían transferidos al sector privado. Y además se señala de que obviamente ante la rectificación del señor presidente de la República, al no ser colocados nuevos impuestos, ¿de dónde saldrán estos nuevos ingresos? Entonces estimamos que lo que ocurriría es que a mitad de año se presentaría un presupuesto complementario que generaría una autorización adicional para seguir endeudando el país. Y esa es la razón. En el caso de la venta de los activos, Rafael, ¿ustedes presentaron alternativa? No, lo único que presentamos fue un conjunto de preguntas que son importantes para que la gente sepa, o sea, y el país sepa cuáles son, digamos, las fuentes de ingresos adicionales que estaría considerando el gobierno y que merecen ser contestadas. Por ejemplo, el gobierno debería explicar de manera clara qué negociaciones ha hecho para vender los activos del gobierno que le permitan estimar un ingreso que ellos proyectan en 89,000 millones de pesos. ¿Qué activos públicos van a privatizar? ¿A quién? ¿A qué precio? ¿Y mediante qué procesos? Y dijimos de forma clara que un gobierno transparente debería explicar claramente a la ciudadanía bajo qué condiciones pretende vender el patrimonio de los dominicanos. Rafael, hay algo que me llama la atención. Khalil, hermano querido. No, adelante, Khalil, perdón. Bien, hay algo que me llama la atención y es que no obstante todos esos planteamientos que haces, con ellos mismos fue que el pueblo dominicano determinó que por un tema, sea de hartazgo, de corrupción, de lo que quieras, el PLD debía salir. Hay un planteamiento concreto en donde se ha dicho que el PLD es una asociación de malhechores con todas las tipificaciones penales y demás. ¿No te preocupa a ti como joven expresión del PLDismo de que no se le dé una respuesta al pueblo dominicano en términos éticos sobre la probidad del PLD en esta dirección que ha sido señalado? Bueno, es que si hay acusaciones particulares sobre una persona o sobre algunos individuos, lo que tienen es que ser procesadas a través de los tribunales de la República. El tomar argumentos generales para manchar a cientos de miles de personas que forman parte de un partido político, no creo que sumen a la lucha real contra la corrupción. Si hay acusaciones contra un particular, bueno, se presenta. Lo importante aquí es que hay una sociedad y eso quedó manifiesto en las elecciones, un cambio. Y ese cambio tiene un componente esencial que es transparencia, Khalil. Entonces, lo que estamos diciendo es que si la sociedad pidió ese cambio y le fue prometido, entonces a la hora de presentar el presupuesto hay que actuar con transparencia. No puede ser que la sociedad se levante a cuestionar un conjunto de medidas y después entonces digamos, cometimos un error, pero resulta que la culpa es de fulano de tal. No, vamos a predicar con el ejemplo, vamos a actuar con transparencia, vamos a explicar las bases de ese presupuesto y vamos a explicar cuáles son las fuentes que justifican esos recursos o esas proyecciones que se están colocando ahí. ¿De dónde van a salir estos 89,000 millones de pesos? ¿De dónde van a salir estos 89,000 millones de pesos de venta de activos? El país merece saber de dónde. Pero también, si se van a presentar, como
se intentaron presentar nuevos impuestos, tiene que hacerse de conformidad con la ley. Pero en adición a esto, este presupuesto, y lo que se ha dicho, deja claro que no se van a presentar nuevos impuestos, pero no deja claro si los impuestos actuales van a ser aumentados. Entonces, son las preguntas necesarias para la tranquilidad de la población, para el adecuado debate democrático que tienen que ser presentadas por la administración, y esos fueron parte de los argumentos que presentamos en la mañana de hoy. Está bien, Paliza, pero para darle continuidad a la pregunta de Khalil, Paz, a la pregunta de Khalil, me preocupa una cosa, y te pregunto a ti porque tú tienes la doble condición de político y técnico, en ambas, con alto relieve en ambas condiciones. Ahora, patrón, hay temas que en algún momento, y no puede pasar mucho tiempo, el PLD tiene que darle respuesta política. La respuesta técnica de hoy estuvo extraordinaria. Todo el mundo reconoce el valor de esta respuesta. Ahora, tiene que dar el PLD como partido, no los técnicos de Danilo, no. El partido, el PLD tiene que darle una respuesta al otro tema. ¿Por qué? Porque mientras ustedes están de buena fe, con un aspecto de, estamos en el periodo de la tregua, ya el presidente rompió la tregua, ustedes no han dicho nada. Bueno, el partido en la parte política adoptará las medidas correspondientes. Yo quiero aprovechar tu señalamiento, Ángel, para decir que una de las mejores respuestas que va a dar en la parte política el Partido de la Liberación Dominicana es el proceso de renovación y transformación partidaria que va a sufrir en el Congreso José Joaquín Vidó Medina, que es verdaderamente uno de los referentes de la ética y la moral política en la República Dominicana. Totalmente de acuerdo. Que ha sido la figura que hemos escogido como valor de referencia para este proceso de refundación que va a vivir el Partido de la Liberación Dominicana, donde este partido se renovará y se transformará y se ajustará a las expectativas de la sociedad. Si hay señalamientos contra personas en particular, la autoridad lo que tiene es que actuar. En eso yo quiero ser categórico y claro y firme. Bueno. Doña Consuelo, abra el micrófono, por favor, está apagado. Perdón. Hay otro aspecto. Mira, Rafael, me llama la atención que el señor director general de presupuesto, José Río Presbot, en un programa de televisión, haciéndole una entrevista, y lo tengo aquí porque me llamó mucho la atención, dice: Río Presbot advierte, postergación pacto fiscal obliga a colocar impuestos, que no hay otra forma, porque ustedes fueron unos irresponsables no firmando el pacto fiscal que debieron haber firmado, y que con esto entonces no entran los ingresos suficientes, y que por lo tanto se va a hacer obligatorio, dice obliga, ahí lo dice, obliga a colocar impuestos. Entonces, acabando el presidente de hacer un discurso para apaciguar los ánimos que estaban exaltados, el director de presupuesto viene con una actitud poco conciliadora con la población. Pero es tan así lo que está diciendo Presbot, Rijo Presbot. Primero, bueno, fallaron con el pacto fiscal, que debieron haberlo hecho en 2015, y segundo, que no hay otra forma que los impuestos. Bueno, yo quiero aprovechar para recordar que el pacto fiscal en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo debía ser iniciada su discusión y aprobado luego de la discusión del pacto educativo y el pacto eléctrico. El pacto educativo se concluyó con éxito. Oye, Ángel, lo que tú dijiste. El pacto eléctrico se discutió, se redactó y hubo una oposición y una negativa del principal partido de oposición en aquella fecha, que hoy es gobierno, a suscribirlo. Sí, y eso evitó que se abrieran las puertas para la discusión del necesario pacto fiscal. Que la ley de estrategia establece que tienen que firmar obligatoriamente los partidos. Claro que sí.
Los partidos son compromisarios. ¿Por qué? Porque a la hora de que el objetivo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es que una vez se suscriba un pacto nacional, todas las fuerzas políticas con posibilidad de llegar al gobierno asuman los compromisos que están ahí establecidos. Claro. Y que no ocurra, como ocurrió, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, que decidió revocar uno de los mandatos de ese pacto que establecía que los directores regionales y distritales deberían ser designados por concurso. Ese era el objetivo de la suscripción de los pactos nacionales. Entonces, el pacto eléctrico está redactado, está consensuado con todos los sectores de la sociedad, pero en atención a la negativa de entonces principal partido de oposición, no pudo ser suscrito porque carecía de digamos del peso de la integralidad política. Claro. Entonces, ¿quiénes iba a hacer el pacto? ¿Quién era que lo iba a cumplir? Entonces, por eso no pudo abrirse la discusión del pacto fiscal. No sabe eso. Claro. En segundo término, es importante señalar nuevamente, hay una nebulosa, porque hay planteamientos contradictorios de distintos funcionarios acerca de un tema que es esencial para la economía dominicana y para el pueblo dominicano, que es el sistema impositivo y cómo se va a financiar el presupuesto nacional y cuáles son las figuras que se van a utilizar para financiar ese aumento proyectado de un 15% en los ingresos tributarios o fiscales del año próximo. Ok. Sí. Entonces, cuando se está llamando el presidente, después que le dijo todo lo que le tenía que decir a ustedes, perfecto, yo digo ustedes al partido PLD, entonces dice, por lo tanto, más o menos, estamos llamando a que se firme por consenso el pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Ustedes van a ir a firmar el pacto eléctrico y el pacto fiscal? ¿Se atreven? ¿Se atreven? ¿Cómo que se atreven? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Estoy preguntándole bueno, a él, Pérez. Esa es una respuesta que institucionalmente tendrán que dar los órganos de dirección del partido, pero yo les puedo decir que ese es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo que tiene que ver estaba en la misma ley y Luis no fue. Tranquilo, hermano. Con el bienestar del país. Sí, que por ley, para nosotros y como beneficio a eso, días después fue gobierno. Sí, explícamelo tú. Y por la misma para gente nosotros, que había firmado el pacto, que él no firmó. Y los empresarios lo empujaron hasta el día de hoy para que ganara. Para que ganaran las elecciones. Explícamelo está tú. Muy bien, pero estamos de acuerdo porque él está diciendo que va. No, permítale explicar, Khalil. No me Exacto, no, pues usted no lo deja explicar a él. Para nosotros siempre estará por encima del interés político de coyuntura, el interés nacional. Ahora, otro tema sobre el cual no se ha explicado suficientemente es el acuerdo con la Barricola. La población merece saber al menos qué tasa de descuento negociaron para el adelanto de impuestos, cuántos años van a ser adelantados y cuál es el precio del oro que se usó en las proyecciones. Es importante también aclarar que un adelanto del pago de impuestos es igual que colocar deuda, con la diferencia de que la colocación de deuda se hace de forma competitiva y transparente. ¿Esos cuartos son de nosotros? ¿Del pueblo? O sea, ¿por qué es deuda? ¿Por qué tiene la misma condición de deuda? Porque hay que descontarlo de los ejercicios futuros y de una fuente de financiamiento de presupuestos de años próximos que va a tener que ser sustituido por otras fuentes de ingreso. ¿Usted me entiende? Entonces, siempre la diferencia está en que la colocación de deuda se hace de forma transparente y competitiva, pero también con la aprobación del Congreso Nacional. Bueno, ahí sí. Rafael, yo tengo que felicitarte porque decía Costa que usted tiene la condición, hermano, de técnico y de político, y evidentemente yo decía ahorita que en los medios a uno le preguntan lo que quiera y uno responde lo que quiera. Y has mantenido el tema totalmente centrado en el marco presupuestario e impositivo, que es lo que te corresponde.
Ahora te voy a hacer una pregunta puntual como que es el pueblo dominicano llano. Al PLD le dijeron que era una corporación corrupta. ¿Es el PLD corrupto? Mira, Khalil, yo creo que en política se dice de todo y se dice a veces lo que le conviene a la gente en el momento que le conviene. Yo lo que sí creo es que para que el diálogo político sea de calidad en la República Dominicana, hay que mantenerlo sobre la base del respeto y del reconocimiento a los logros del otro. Yo creo que aquí hay un clima de gobernabilidad, de paz social que ha sido el que ha garantizado el éxito de la República Dominicana durante años. No vale de nada tratar de invalidar al contrario. Yo a veces me pregunto, cuando escucho a personas diciendo tal persona o tal agrupación debe quedarse callada y no hablar de tal tema, pero aquí hay un derecho al libre ejercicio de la opinión y de la expresión, que es fundamental para el clima democrático y para la funcionalidad de nuestro sistema democrático. Entonces, vuelvo y repito lo que dije al principio: las generalizaciones nunca han sido buenas. Si usted tiene pruebas en contra de una persona en particular, pues entonces persiga a esa persona en particular. Paz. Lo que pasa es que Khalil viene de un partido que jamás ha estado en el poder, a pesar de que es el PRD, versión PRM, jamás ha estado en el poder, jamás ha sido corrupto, jamás ha tenido problemas con los presidentes que han gobernado. Entonces Khalil por eso te hace esa pregunta, porque él no está al tanto de que pueda subir un partido. No, doña Consuelo. Perdón. No. Usted sabe qué pasa, que me llama la atención, tal vez Rafael pueda ampliarme en eso. Él lo hace muy bien, porque en el mandamiento fundamental, que es corrupción, por lo cual lastimaron grandemente al PLD, él no lo toca, y era lo que usted decía hace un rato. Él no habla del tema de que le dieron. Sí, no, te ha dado respuesta. Te ha dado respuesta 3 veces. Espérate, y eso está bien de parte de él. El 85 y el 2003. Él lo está haciendo brillante. Ese es un discurso político el que él tiene correctamente articulado. Porque así es que se hace política. Del 85 y que te acuerdes, hasta lo anoté, del 2003 y del 1985. Pero que no fue al PRD que le dijeron corrupto, no, al PRM, fue al PLD. Pero ¿quiénes son los PRMistas? Qué raro que no se paren dos partes y dicen no, pero hay una respuesta. Rafael lo ha hecho muy bien desde su óptica política y interés, muy bien por parte de él. Ahora la población podrá decir, bueno, entonces evidentemente el que da la calidad pues entonces asume, porque el que calla otorga. Rafael, lo que el país merece en este momento. Te dijeron, Khalil, acuérdense del 85 y del 2003. Te lo respondieron, Khalil. Lo que tú te quieres hacer sueco. Lo que el país necesita, merece, reclama, demanda, requiere de forma inminente, es la actuación transparente de parte de las autoridades. No podemos estar sorprendiéndonos por la colocación velada de cargas impositivas en instrumentos que legalmente no son para eso. No nos merecemos, después de una expresión tan libérrima de la población, solicitando más transparencia, que se presente incluso una modificación al Código de Trabajo a través de un presupuesto, por Dios, Khalil. Entonces, no puede ser. Yo que todos falta de transparencia total. Todos los dominicanos. Esto no tiene que ver, esto va más allá de la discusión partidaria, Khalil. Y yo sé que tú eres una persona que eres abanderada de los comportamientos de vanguardia de la clase política. Es decir, que avancemos todos como sociedad. La sociedad dominicana merece certeza, transparencia, seguridad jurídica. Esos temas están por encima de la discusión partidaria y ahí es que tenemos que ir. Por eso hoy presentamos una posición, fíjense que fue una posición fundamentalmente técnica, rigurosa, sin entrar en diatribas políticas, porque lo que queremos hacer es un ejercicio democrático responsable, constructivo,
para que esas nuevas generaciones que nos están observando vean un referente en el actuar político. Y eso tiene que ser un compromiso de todos. Entonces, lo más importante que colocado hoy es sean con acciones, con actuar respondidas o salvaguardadas por las autoridades nacionales. Yo creo que eso es un compromiso que tenemos todos y es un deseo que tenemos todos, ¿verdad, Khalil? Sin duda, como colectivo, como nación, como país, avanzar hacia la ruta del crecimiento en la transparencia y la integridad debe de ser el norte de todos. Quiero hacerte una pregunta por mi parte en el área ya del Congreso del PLD, si es posible, Rafael. Y es que el amigo Pedro Jiménez, que no sé por qué no habla del PLD, que le está callado ahí, no ha dicho nada, pues yo le hacía ayer una referencia a Danilo. Él habló ahorita, yo lo oí. Y era lo siguiente: de esta manera extraña, pues el proceso... Y muy bien que habló del PLD ahorita. El proceso inició por el Comité Central y no se fue a la base, cuando por lo general, y tú eres un dirigente viejo del PLD, pues siempre se iba de abajo hacia arriba. ¿Tienes tú alguna percepción de que pudiera existir algún nivel de temor por parte de las autoridades del PLD a someterse al escrutinio de la base por desconexión, incumplimiento, qué sé yo, algo así? Mira, Khalil, lo primero que tengo que decir es que mi querido amigo Pedro Jiménez es una expresión de la juventud valiosa, profesional, destacada del Partido de la Liberación Dominicana. Y me honro en ser su amigo. Pedro. Eres tú que tienes que oír. Abre el micrófono, Pedro, habla. Lo otro que tengo que decir es que en el PLD las cosas ocurren como mandan las normas institucionales. El proceso de convocatoria del Congreso inicia por una solicitud, obviamente es un mandato estatutario, pero el proceso inicia con una actuación del comité político. Luego, entonces, se reúne el comité central y produce las autorizaciones correspondientes, se designa la comisión organizadora y luego se convoca al pleno de delegados ante el Congreso, que fue lo que se reunió en el pabellón de voleibol. No solamente los miembros del comité central, sino los presidentes de intermedio a nivel nacional y distintos actores partidarios que fungen como delegados ante el Congreso. Eso fue validado por la Junta Central Electoral, hubo una asistencia de un 85%, y ahora los documentos redactados en el marco de las comisiones designadas por el Comité Político y el Comité Central, que son varias, donde están una encargada del tema estatutario, de la línea política nacional e internacional, del tema organizativo de relación, Estado, sociedad, de juventud, etcétera, han producido un conjunto de documentos base que van ahora a ser estudiados, discutidos y, digamos, objeto de sugerencia por parte de todos los organismos del partido a nivel nacional. Y eso entonces va a producir un conjunto de propuestas y recomendaciones que luego van a ser discutidos en un conjunto de paneles, y se va a producir un proceso sumamente rico de unificación de criterios, de la situación actual y de refundación de las bases conceptuales, políticas y estratégicas y tácticas del Partido de la Liberación Dominicana. Y una vez concluido ese proceso, entonces vendrá una fiesta democrática donde, en función de esa nueva visión, serán electos los dirigentes partidarios, tanto a nivel del Comité Central, Comité Político, direcciones de intermedios y comités de base a nivel nacional. Y habrá un proceso de renovación, de fortalecimiento y de transformación del Partido de la Liberación Dominicana para ajustarlo a las necesidades de una sociedad que demanda ideas, propuestas concretas, posiciones sobre el medio ambiente, sobre temas sociales, sobre temas económicos. Y eso va a contribuir de manera determinante al fortalecimiento de nuestra democracia. Como lo ha hecho siempre el Partido de la Liberación Dominicana. Políticos de otros partidos, procedentes de otros partidos, juramentarse en el Partido de la Liberación Dominicana. Conozco de dos casos, sí. Y no es que el partido pero no se está desbaratando el PLD para irse para Fuku. Sí, ahí hay una serie de tránsfugas que se están yendo y de gente que... Muchos aliados. Y lo que viene, ¿cómo se llama, Ángel? ¿Y lo que viene el PLD, cómo se llamaría? Finalmente, patrón, para de mi parte, no por mi parte, sino de mi parte, estimado Paz,
los indicadores de diferentes organismos internacionales, como la CEPAL, Banco Mundial, hoy The Economic dice que en América Latina será la región del mundo peor golpeada por la pandemia en lo económico y en lo sanitario, y que la recuperación de la región será realidad entre el 2022 y el 2023, el año antes de las elecciones. Y solamente comienzan a señalar los organismos internacionales 2 países con proyecciones de recuperación rápida: Chile y Uruguay. ¿Qué ha pasado con República Dominicana, que tan pronto desaparece de los indicativos privilegiados en los escenarios de estos organismos multilaterales mundiales? Por eso debemos cuidar la economía dominicana y los mensajes que enviamos al mundo sobre el desempeño de nuestra economía. Que los malditos ladrones, que tú quieras, ¿dónde nos van a poner? Usted no puede hablar mal del camello y después salir a vender el camello. Entonces, yo creo que en este momento, donde estamos atravesando una situación difícil, lo que deberíamos concentrarnos todos, el liderazgo nacional, es en resaltar lo mejor del país y dirimir las diferencias en los ámbitos institucionales correspondientes para que todos aportemos a la recuperación de una economía que ha sido formidable, que muchos quizás ya no lo recordamos, pero venimos de lugares muy bajos en Latinoamérica y hemos ido ganando espacio, sacando gente de la pobreza, llevando gente a clase media, mejorando las condiciones de vida. Vamos a mantener eso que nos ha permitido avanzar. Quizás a veces como sociedad nos desesperamos porque es difícil tener precariedades, pero si seguimos de manera sin prisa pero sin pausa, dando los pasos correctos, el país en una generación se va a transformar en un país de mayor desarrollo. Entonces vamos a seguir trabajando por la República Dominicana. Ese es nuestro llamado y vamos a hacerlo con honestidad, con transparencia, con compromiso, uniéndonos todos. Este es el momento del país, de la República, no de lanzar acusaciones alegres para detractar e invalidar a los adversarios. Bueno, Rafael Paz, muchísimas gracias, Rafael. Te agradecemos mucho esta participación. Muy informativa, muy importante, muy claro buena. Que sí. Gracias, Rafael Paz. Lea, nos Gracias. vamos a la pausa y volvemos. Rafael te ha hecho un verdadero